aspectos fundamentales de las armónicas de potencia. ¿Su edificio puede manejar las necesidades eléctricas de hoy? ¿Está listo para la próxima década? Los desarrolladores y constructores de edificios saben que tener un edificio sin problemas de energía es básico. Los códigos eléctricos están relacionados con la seguridad y no cubren los problemas de calidad de la energía, como por ejemplo la operación errática de equipo computacional, equipo y cableado sobrecalentado debido a armónicas, bajadas y subidas de voltaje, falla prematura de equipos, tripping de interruptores y otros. Las medidas preventivas y las consideraciones de diseño que pueden disminuir las ocurrencias y defectos de los problemas de energía son baratos de instalar durante la etapa de construcción o renovación de un edificio. También son costo efectivos. Este programa le ayudará a entender mejor una de las preocupaciones más importantes de la calidad de la energía, las armónicas. Un hecho misterioso está ocurriendo en los edificios de oficina y las plantas de fabricación de hoy. Los transformadores, los neutros, conductores de fase se están sobrecalentando. Los interruptores de circuito están saltando y los motores se queman sin razón aparente. Sin embargo, las herramientas de detección de problemas y los procedimientos muestran que todo está normal. ¿Cuál es el problema entonces? Detectar el problema es relativamente importante una vez que se tienen las herramientas correctas y se sabe qué buscar y dónde. Este programa le ayudará a usted a entender básicamente los sistemas de potencia y las armónicas. Incluye algunos puntos sobre cómo identificar las armónicas y métodos para enfrentar el problema. Las armónicas son frecuencias enteras o múltiplos de números enteros de frecuencias fundamentales. Si ustedes hacen tocar un instrumento en el medio, las cuerdas vibran en la frecuencia más baja, fundamental. Y si lo tocan cerca del puente, las cuerdas vibran a la fundamental y además a una o más frecuencias armónicas simultáneamente. En esta forma, la fundamental se combina con las ondas sinusoidales armónicas para formar ondas distorsionadas, repetitivas, no sinusoidales. En los sistemas de potencia, las corrientes armónicas o voltajes armónicos son múltiples de la fundamental. Ellos están presentes en la forma distorsionada creada por cargas no lineales. Para entenderlo, veamos primero las cargas lineales. Bajo condiciones normales, las formas de onda de voltaje suministradas por una compañía eléctrica sería sinusoidal a la frecuencia fundamental. Cuando se conecta una carga lineal a un voltaje sinusoidal, solamente va a ser sinusoidal a la misma frecuencia. En otras palabras, una carga lineal no produce una corriente distorsionada cuando se conecta a un voltaje de corriente sinusoidal. Cuando la carga contiene elementos no lineales, el circuito lleva a una corriente en pulsos abruptos y no en una forma suave. Estos pulsos forman una forma de onda distorsionada que contiene armónicas. Las armónicas son prevalentes en todo lugar que exista una gran cantidad de cargas no lineales, como computadores personales, iluminación con balas electrónicos, maquinaria de oficina electrónica y accionamientos de motores de velocidad ajustable, equipos que típicamente contienen un suministro de energía conmutado con un circuito de entrada condensador diódico no lineal. Este tipo de circuito convierte el voltaje de corriente alterna a continua para cargar el condensador grande con el pic del voltaje de línea. Luego saca corriente continua para dar potencia al resto del circuito. A medida que el voltaje pasa a través de todo un ciclo completo, va sacando pulsos de corriente solamente durante el pic del voltaje de línea. Esto produce que la corriente se distorsione, y es justamente la distorsión la que contiene las armónicas. Esta carga puede ser representada por un resistor en paralelo con distintos generadores de corriente operando a frecuencias armónicas. El resistor conduce la corriente a la frecuencia fundamental. Las corrientes armónicas, los generadores de corriente armónica bombean corriente a más alta frecuencia. Todas estas se suman para formar la corriente distorsionada que es llevada por la carga no lineal. Entonces, cuando se conecta esa carga, entra al sistema de distribución.
Cada armónica tiene un nombre, frecuencia y secuencia. En la distribución de corriente alterna, la porción positiva y negativa de la corriente y las formas de onda son prácticamente iguales, entonces no hay componente de corriente continua. Bajo estas condiciones, las armónicas de números pares no se generan. El resto de las armónicas ocurren en 3 secuencias, en términos del efecto de su rotación de Fasor. Mientras más alta la frecuencia, más rápido es la rotación del campo magnético. Las armónicas de secuencia positiva, incluyendo las fundamentales, son las que rotan en sentido directo. En otras palabras, cuando se aplican a un motor de inducción trifásico, el motor rota hacia adelante. El campo magnético producido por una secuencia negativa de armónicas tiende a cancelar el campo producido por la fundamental y rota en dirección reversa. Este efecto puede producir que los motores de inducción trifásicos se quemen y las secuencias de cero, conocidas como frecuencias triples, no rotan. Ellos se agregan en el neutro de un sistema de 4 cables trifásicos. La mayoría de las armónicas que se encuentran en el neutro se deben a la tercera armónica. Los efectos de las armónicas se encuentran en los equipos de distribución de potencia que sirven tanto a los monofásicos como a las cargas no lineales trifásicas. Las cargas no lineales monofásicas son típicamente receptáculos o tomacorrientes de iluminación que se encuentran en edificios comerciales, mientras que las trifásicas se encuentran en plantas industriales, donde hay grandes motores con accionamientos de velocidad ajustable. Las armónicas de las cargas lineales monofásicas entran a través de los tomacorriente, producen calentamiento de los conductores neutros y de las barras colectoras. En los centros de carga, las armónicas pueden producir un salto prematuro del interruptor debido al calentamiento y debido a frecuencias más altas que los 60 Hz. Los conductores compartidos en un sistema trifásico pueden verse afectados severamente por las cargas no lineales conectados a los circuitos de rama de 120 volts. Bajo condiciones normales, para una carga lineal equilibrada, la porción fundamental de 60 Hz se cancela en un conductor compartido. Sin embargo, las corrientes armónicas de frecuencias triples se suman en vez de cancelarse. Esto produce una corriente neutra mayor a la corriente de fase, aunque la carga de los conductores de fase estén equilibradas. Esta corriente neutra puede ser 130% de la corriente total medida en cada una de las fases individuales. La situación empeora si los neutros se disminuyen de tamaño. Aquí el peligro es el sobrecalentamiento porque no hay interruptores que limiten la corriente en el conductor neutro. La corriente excesiva en el conductor neutro puede producir además caídas de voltaje más altas que lo normal entre el neutro y tierra en la salida. Las barras colectores neutrales son dimensionadas para llevar todo el valor de la corriente nominal, pero se pueden sobrecargar cuando las armónicas de frecuencias triples se agregan en los conductores neutros. Los edificios comerciales comúnmente tienen transformadores 208 de 120 volts en una configuración delta Y que lleva a los receptáculos del edificio, y cuando las armónicas llegan al neutro de la secundaria se ven reflejadas en el devanado de la delta primaria, que causa un sobrecalentamiento y falla del transformador. El mismo tipo de problema ocurre en los sistemas monofásicos con cargas de iluminación a 277 volts.